A través de mi página en Facebook, una hermana me hacía una pregunta bastante legítima y que yo entiendo, y es, ¿cuál es exactamente el papel de las reliquias, especialmente las reliquias que son, digamos, directamente de cuerpos humanos, o sea, residuos físicos, restos físicos de santos, ¿no? Porque ella le produce pues un poco de aprehensión esto de que nosotros los católicos tengamos cuerpos o pedazos del cuerpo de un santo. Primero hay que señalar que efectivamente las reliquias y la devoción a las reliquias es una de las cosas particularmente católicas que a muchos les produce un cierto escozor, ¿no? Y les cuento una historia interesante. Cuando nos tocó ir a cubrir la muerte del querido Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y luego el interreño y el cónclave que finalmente terminaría eligiendo al cardenal Ratzinger como el Papa Benedicto, el EWTN tuvo que mandar un equipo con camarógrafos. Como ustedes saben, la sede de EWTN está en Birmingham, Alabama, que es, junto con el estado de Mississippi, en Estados Unidos, los estados con la población católica más baja. La población católica es del 3% y actualmente se considera que puede haber subido al 5% gracias a la inmigración de nuestros hermanos hispanos. Y esto es a propósito, la Madre Angélica, cuando estaba en Nueva Jersey y tuvo el accidente que podía forzarla a dejar la vida religiosa que ella no quería, le prometió a la Santísima Virgen María que si se curaba, y se curó, iba a ir al estado con menos católicos para comenzar ahí un monasterio. Comenzó el monasterio, el Señor lo llamó a establecer el canal y así como el canal está en Birmingham, Alabama. ¿Eso qué significa? Significa que alguna parte del personal que está en la parte técnica, obviamente no en el desarrollo de los contenidos ni nada, son personas que no son católicas, que aceptan todos los códigos de conducta, son muy respetuosos, pero no son católicas. Gracias a Dios, por el mismo testimonio que hay al interior de EWTN, varios de ellos se han ido convirtiendo al catolicismo. De hecho, del equipo que produce conmigo el programa Cara a Cara, creo que ya ninguno de los que trabajan en el estudio propiamente son cristianos no católicos. Creo que ya todos son católicos y todos comenzaron siendo evangélicos entrando a EWTN y se fueron convirtiendo. Pero un par de ellos, un par de gorditos así bien, bien grandes, fueron a Roma y cuando fueron a filmar a un par de iglesias, entraron a la iglesia del Jesús, la gran iglesia jesuita, donde entre otras reliquias está expuesto pues el brazo de San Francisco Javier, pero es el brazo con la mano seco, así, ¿no? Y muchos que han estado en Roma saben de qué estoy hablando, es un poco impresionante. Yo la verdad no le tengo resquemor a esas cosas y yo, digamos, en mi proceso de conversión leí la biografía de San Francisco Javier, me quedé impresionadísimo. Yo quería, como cualquier joven, pues ser otro San Francisco Javier y me fui corriendo pues a ver la imagen y me quedé asombrado. El brazo de San Francisco Javier, con ese brazo predicó. Pero entiendo que hay gente que diga, bueno, este es un brazo negro, seco, quemado, convertido pues en carne disecada, en momia. Es horrible, ¿cuál es el sentido? Y comprendí que este par de camarógrafos evangélicos se asustaran y dijeran, ¿qué cosa es esto?, ¿no? ¿Cuál es, sin embargo, la lógica de las reliquias? La lógica de las reliquias se inserta dentro de la realidad que significa que Jesús se haya encarnado. Y este es un tema que muchos de nuestros hermanos evangélicos no comprenden y rechazan. Si rechazan las imágenes, por ejemplo, y rechazan los íconos y los aspectos devocionales, ¿cuánto más pues van a rechazar las reliquias? Pero el hecho de que Jesús se haya hecho hombre y se haya encarnado significa que la misma fe se manifiesta de manera tangible para nosotros los hombres que tenemos cuerpo, que tenemos carne, que necesitamos tocar, percibir, oler, mirar, oír. Y esa es la razón por la cual Jesucristo
pudiendo dejarnos su cuerpo de una manera puramente mística, decide dejárnoslo de una manera tangible en el pan y en el vino. Entonces, la religión que nos ha traído Jesucristo es una religión que tiene estos elementos, primero a través de los sacramentos, que son estos gestos físicos, materiales, ¿no? Que tienen el agua, por ejemplo, el aceite, el pan, el vino, que realizan realmente auténticos milagros de la gracia y que transforman al ser humano. Transforman a un hombre cualquiera en un sacerdote, en otro Cristo. Transforman a un niño nacido con el pecado original en un niño libre del pecado original. Transforman un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo. Pero además de los sacramentos, existen otros elementos de los que hablamos no hace mucho cuando me referí, por ejemplo, al rosario, ¿no? Y cómo el rosario es un sacramental. Los sacramentales, ¿qué cosas son? Son piedades, ya sea verbales, ¿no? Como pequeñas oraciones, las oraciones comunes de la iglesia, u objeto físico, como pueden ser tener una cruz bendecida, una imagen bendecida. La imagen de la Virgen que está en nuestra casa, el crucifijo que está encima de la puerta antes de salir y que nosotros tocamos con devoción y nos persignamos haciendo un gesto de devoción. Los sacramentales no son magia, no son un milagro, pero ¿qué cosas son? Son objetos físicos que a través de su tangibilidad, del hecho de que los podamos tocar, ver, ¿no? Que los podamos observar, contemplar, entrar en contacto con ellos, tenerlos cerca, son una fuente de gracia en la medida en que el hombre se abre a esa gracia. Es decir, yo puedo estar rodeado por 10 millones de estampas, de imágenes sagradas y de reliquias de santos, y eso, sin embargo, no va a servir para nada si es que yo no aprovecho el bien espiritual que viene con eso, ¿no? Si yo no aprovecho el bien sobrenatural que llega gracias a estos sacramentales. ¿Qué cosas son las reliquias? Desde los primeros tiempos, cuando una persona con la reputación de santidad se moría, especialmente los mártires, los romanos sabían que había que tratar de acabar con estos cuerpos porque el cuerpo de un difunto, incluso antes de Cristo, nos recuerda a ese difunto. Y entonces los cristianos perseguidos hacían todos los esfuerzos posibles para recuperar los cuerpos inmediatamente que estaban siendo martirizados de los mártires y los ocultaban y les daban una sepultura especial. Pero por la admiración que tenían por este santo, por la impresión que les daba este santo, se reservaban algunos objetos a veces de este santo, algún pedazo de su cuerpo, etc. Y especialmente cuando los santos eran martirizados a través del descuartizamiento, cuando los partían en pedazos o les cortaban la cabeza, como a San Pablo, por ejemplo. Entonces, muchas veces las comunidades cristianas decidían: vamos a dividirnos una parte del cuerpo para que cada uno tenga un recuerdo, una parte enterrada. Y en muchos casos, después, cuando se les rendía homenaje, cuando comenzaron a construirse templos alrededor de estos santos o de estos mártires, entonces los cuerpos eran desenterrados y eran puestos en unas urnas especiales. Esta práctica tiene mucho tiempo. Por ejemplo, los que van a la iglesia de San Ambrosio, el gran padre del catolicismo del norte de Italia, el catolicismo milanés, que es conocido precisamente como rito ambrosiano, van a encontrar que si van a la cripta detrás del altar, San Ambrosio está expuesto con sus huesos, porque no se ha mantenido incorruptible, está con sus huesos, sus pies, su cráneo, etc., vestido con las hornas episcopales, pero junto a él, a un lado y al otro, están los huesos
todavía más antiguos de dos mártires. Estos dos mártires, estamos hablando del siglo V, ¿no? Estos dos mártires, Gervasio y Protasio, habían sido martirizados y enterrados como perros, disculpen la expresión, por sus martirizadores, por el Imperio Romano. Y cuando Ambrosio supo que el lugar del entierro de estos dos grandes mártires del norte de Italia, de los primeros siglos, había sido encontrado, ordenó que fueran desenterrados, limpiados y vestidos con honores, a pesar de que eran simplemente esqueletos, vestidos con honores y puestos para la exposición pública. Entonces, la Iglesia no ordena, no señala que es obligatorio que los cristianos le tengan devoción a las reliquias. Si a ti no te gusta ver pues el brazo de San Francisco Javier y te impresiona, no es una obligación en la Iglesia, pero es una tradición. Y sí es una exigencia que cada altar de todas las iglesias del mundo tengan una pequeña reliquia procedente de Roma, de algún mártir romano. Y cada vez que se inaugura una iglesia, no necesariamente una capilla, pero una iglesia que se establece como parroquia, el altar debe contener un pedazo de esa reliquia. Y justamente uno de los primeros actos cuando una iglesia deja de ser utilizada como iglesia católica en estas ciudades, por ejemplo, donde había una cantidad enorme de iglesias católicas y se han tenido que cerrar varias iglesias, una de las cosas que se hace es retirar esta reliquia y llevarla a otro lugar santo. Entonces, de tal manera que la reliquia no permanezca ahí. ¿Pero por qué se hace esto? Porque justamente de un santo romano establece el vínculo espiritual de una manera visible, tangible, establece el vínculo espiritual entre esa iglesia y la iglesia cabeza y madre de todas las iglesias, la iglesia en Roma. Entonces es importante que nosotros comprendamos que en la Iglesia Católica nosotros estamos en medio de un misterio que está marcado por esta tangibilidad de la realidad y que nos ayudan como sacramentales a acercarnos más a Dios, a pensar más, a sentirnos inspirados por las reliquias de ese santo. A mí me regalaron un par de reliquias de santos, yo las terminé regalando a personas que yo sabía que les iban a hacer un bien espiritual enorme, pero mientras las tuve, una de ellas fue la beata Laurita Vicuña. Estas reliquias me fueron de enorme inspiración espiritual. Una vez más, la devoción a las reliquias no es obligatoria. Sé que hay personas que tienen una devoción más grande. Yo no la tengo tan grande, pero ciertamente entiendo que es un sacramental importante que ha ayudado a la santificación de muchos santos. Muchos santos eran bastante devotos a específicas reliquias, santos modernos como San Pío de Pietrelcina, y en consecuencia la tradición y la naturaleza de la iglesia, que es una iglesia que comprende la tangibilidad de la realidad humana, demuestran que tienen un valor enorme, que no son obligatorias, no son impuestas, pero ciertamente es un hermoso sacramental que reconoce la santidad que solo viene de Dios. Que tengas un buen día.